Y comenzando la página 34, Wilson, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarros, transmos- transformó su sueño en acción. Y ahora la unidad Cigar Store, el United Cigar Store, ocupaba alguna de las mejores esquinas de las ciudades estadounidenses. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi sabía que con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter, las pruebas de que no soñaba en vano, podemos encontrar en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizás le parece saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas, cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Y nos comparte cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento. Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no nacen de la indiferencia, de la pereza o la falta de ambición. Recuerda que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades de llegar. Recuerda que todos los que consiguen triunfar tienen un comienzo y pasan por muchas dificultades de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgirse en momentos de alguna crisis, a través de la cual es presentado su otro yo. John Browning escribió Plugins Progress, que se encuentra entre los mejores de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que domina en su interior después de haber conocido grandes infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Y vamos a quedar acá para explicar acerca de cómo hacer que despeguen o despegar en el lanzamiento cuando tenemos un proyecto. Página 35. A través de la desgracia conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un miserable criminal y marginado social. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esta tragedia produjo primero Baskerville y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que desea sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida porque visitó de prendas hermosas sus pensamientos poéticos y por tanto arrancó un espacio para plantar un rosal en su lugar.
Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perduran en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no se crea que pueda adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creerlo. La mente cerrada no inspira ni coraje ni convicción. Recuerde que no quiere más esfuerzo para apuntar a alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad del que hace falta para hacerla la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Y acá terminamos la página 35 para continuar con la otra página. Y continuando con la página 36, hace un pacto con la vida por un penique y la vida no me dio más. Sin embargo, le pedí a la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un empleador justo, te da lo que pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario insignificante solo para descubrir el perplejo que cualquier paga que hubiera pagado a la vida, esta me la hubiese pagado de buen grado. Y pasamos al, al título El deseo de burla de la naturaleza, de la madre naturaleza. Como combinación adecuada de este capítulo, quiero presentar una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de odio, y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico, estaba en mi derecho, yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me tomó una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo diría y hablaría, oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro que tenía que hacer de una manera, y sabía que la encontraba, y pensé en las palabras de inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarles la fe. Solo necesitamos estar atentos, hay indicadores claves para cada uno de nosotros y escucharnos con humildad. Oiremos la palabra justa. ¿La palabra justa? Deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordo-mudo. De ese deseo no me alejé jamás, ni por un segundo. Y pasamos a la página 37. Y continuando con la página 37, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué podría hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto que el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente, que la naturaleza lo traducirá en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no había de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa de que me había hecho a mí mismo que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que se mostraba débil, indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podía deducir que percibía ciertos sonidos.
Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que se podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que transformó una vida. Compramos un fonógrafo cuando el niño oyó la música por primera vez. Entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja, y la importancia de costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oír con claridad cuando cuando le hablaba con los labios juntos a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Y aquí nos vamos a quedar en la página 37. Y continuando con la página 38, una vez hubo descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirme mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormir. De modo que me puse a trabajar para dar ideas, historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y el deseo normal. Había un cuento en particular en que el que yo hacía hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se le contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor, pese a su hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaba que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo podía convertir esa dificultad en ventaja. Y qué tan importante es usar cada dificultad, cada problema como una posibilidad. Y aquí en la página 38 nos vamos a quedar